Hola, hola, saludos. Ya vamos por la tercera pregunta, qué bueno. Bueno, esta tercera pregunta tiene que ver con la pregunta anterior y la respuesta viene implícita, ¿no? Porque al saber quién soy, se va expandiendo, digamos, o aclarando cuál es nuestro propósito. Porque la pregunta de qué hago aquí lo que quiere explorar es el propósito de toda nuestra vida aquí en esta tierra, ¿no? En nuestra existencia, ¿ok? Porque el ser lleva consigo o implícito el hacer, ¿ok? Eh, Vamos a explorar un verso que está en el libro de Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué tal? Quiere decir que Dios ya había preparado nuestro propósito en esta vida para que nosotros, luego de saber quiénes éramos en Él, pudiésemos andar en esas obras que ya Él preparó. Ok, ¿cuáles son estas obras? Pues son muchas las cosas que podríamos pensar que debemos hacer. Ok, vamos a explorar 1 de Pedro 4, 10 y 11. Dice así, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Okay. El 11 dice, cuando alguien hable conforme a las palabras de Dios, como si las palabras fueran de Dios mismo. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el poder para siempre. Okay. Entonces quiere decir, primero, en el propósito de Dios o en el propósito que nosotros debemos cumplir, que ya Dios preparó de antemano, tenemos dones. O sea, estamos recibiendo cosas, ¿no? Regalos, capacidades, digamos, ¿no? Y dice que nosotros lo debemos usar de acuerdo a nuestra fuerza, de acuerdo a nuestra capacidad. Si es de servir a los demás. De hecho, todo vamos viendo más o menos el propósito de nuestra vida es que nosotros vinimos aquí a servir a los demás. Pero ¿cómo? Con los dones que Dios nos da y las capacidades que tenemos. Muchos de nosotros tenemos capacidades diferentes, pero con la capacidad que hemos recibido de Dios, esa es la que tenemos que tener y dar al servicio de los demás. ¿Okay? Básicamente se está viendo el propósito o para qué estamos aquí y es servir a los demás. Hay muchas otras cosas que podemos decir sobre qué hacemos aquí en este mundo. Okay, hay muchos versos que podemos explorar, pero realmente esta es la base de todos esos demás versos, que venimos a este mundo a servir, ¿no? Okay, de acuerdo a nuestra capacidad y a los dones que hemos recibido. Quiero que también leamos Mateo 10:8, pero en la última parte del verso, que dice claramente, ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlos. Ok. En otras palabras, o en otra versión, esta versión es Dios habla hoy. En otra versión dice, lo que de gracias recibiste, de gracias da. Entonces, aquí en esta traducción me gusta mucho porque lo habla muy claro. O sea, tú recibiste esto gratis, entonces dalo gratis. O sea, al servicio, es lo que quiere decir. En cuanto a hacer gratis, es que si tú recibiste un servicio o un don o una bendición de parte de Dios, entonces debería compartirlo y servir a los demás con ese don que Dios te dio de manera gratuita. Entonces, esto es más o menos la base de lo que nosotros venimos a hacer aquí, a servir a los demás con los dones, los regalos y las bendiciones que Dios nos ha dado. Y hay algo que debemos entender y ponerlo como muy importante en nuestra vida. Y es que mientras más nosotros conozcamos a Dios, más vamos a descubrir, o mejor vamos a descubrir cuál es nuestro propósito en esta vida, ¿ok? Pero básicamente, por eso traté de ir a lo más básico para que desde esta base partamos todo lo demás que podríamos o debemos hacer en este mundo, ¿no?
y que todo lo que hagamos sea para el servicio de los demás, porque nosotros fuimos enviados a este mundo para servir a los demás, ¿ok? Entonces, conocemos a Dios, descubrimos cuál es nuestro servicio. Primero descubrimos quiénes somos y de acuerdo a quiénes somos y qué dones tenemos, servimos a los demás, ¿ok? Podemos hablar sobre los dones para que cada uno se identifique en qué lugar Dios le llamó o le preparó el camino para poder servir. Todos tenemos diferentes dones, pero eso ya sería en otro momento, ¿no? Pero solo estamos respondiendo preguntas que quizás mayoría de nosotros nos hemos hecho y bueno, esta es la forma más clara y más directa de responderla, que es con la verdad, porque la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es la verdad. Entonces, como todo esto parte de la verdad, no podemos inventar, pues, y ir más allá. ¿Por qué? Porque la verdad es absoluta. No es como creemos o creen, más bien, algunas personas que la verdad no es absoluta, sino que es, o sea, como cada uno la ve. O sea, no es así. Pero bueno, ese es otro tema. Terminamos esta tercera pregunta o la respuesta de la tercera pregunta y bueno, coméntenme ustedes qué les parece, si tienen algo que amplíe más esta respuesta. Yo traté de buscar lo más básico para que podamos, que cuando encontremos otras cosas que nos definan cuál es el propósito de Dios o de nosotros en Dios, podamos saber que la base de nuestra existencia es servir a otros. Dios los bendiga.